el terror es un tema muy interesante y que puede llegar a ser, además de tenebroso, muy divertido. Hacer una partida en la que el centro de todo sea el terror no es fácil, y de hecho, nadie tiene la fórmula mágica para conseguirlo al 100%. Pero aquí os voy a mostrar recursos que podéis emplear y que quizás os ayuden a poder ambientar vuestras partidas para tornarlas un poco oscuras. No soy un experto en el tema del terror, así que lo que vamos a ver está casi todo reunido en algunos manuales oficiales de Dragones y Mazmorras, y algún día espero que tanto yo como vosotros seáis buenos directores del género de terror. Primero, nos centraremos en los géneros que podemos abarcar para hacer nuestras historias. Yo los he sacado de la guía de Van Richten para Ravenloft, y la verdad que abarca más o menos todos los géneros, aunque seguro podrían existir más. El body horror, u horror corporal, es aquel género en el que se muestran alteraciones que afectan al cuerpo humano de formas grotescas y desagradables. Este género es muy bueno para aquellos que temen cosas como la sangre, el gore o las enfermedades. De hecho, mi mayor recomendación es que leas sobre enfermedades extrañas y que a la vista no sean muy gratificantes, porque así conseguirás cruzar con tus jugadores y sus personajes una línea del miedo que además va muy ligada a la pena y la empatía. Eso sí, este género es realmente delicado, pues muchas cosas pueden afectar directamente a los jugadores, con lo cual hay que tener sumo cuidado. Si deseas abarcar el horror corporal sin riesgo alguno, mejor traslada todo a cosas corporales imposibles en la vida real, y así ninguno de los jugadores se deberá sentir mal más allá del terror que puedas causar. En esta clase de historias, el miedo se puede aplicar de dos maneras. Una es usándolo sobre los aventureros, como enviándoles parásitos, alteraciones corporales y enfermedades asquerosas que hace que se pongan en una tesitura constante con ellos mismos. No necesariamente tiene que ser gore o asqueroso, en ocasiones la petrificación es simple y válida, por ejemplo. Y la otra cara de la moneda sería con los monstruos o un villano. Los ejemplos más claros son los zombies y similares, como el monstruo de Frankenstein. Y si nos fijamos en cierto modo, hay una cosa que aúna a todas estas criaturas. Hay una tristeza implícita. Es cierto que un zombie no piensa mucho, pero antes era una persona, tenía un pasado y quizás una familia, y hacérselo notar a los jugadores es muy importante. Con personajes más inteligentes, las historias suelen ser más claras. El destino de esa criatura quizás no era querer ser así, pero no puede hacer nada por remediarlo. Y eso se puede transmitir en forma de incomprensión, desesperanza, venganza y de locura por la soledad o el dolor constante. El mezclar tristeza con miedo son cosas que sacan a aflorar sentimientos humanos muy intensos. Además, todo ese aspecto y todo ese dolor no es solo una historia, también es la fuerza de ese mismo ser, aquello que lo hace especialmente fuerte y tenebroso. El Cosmic Horror, o terror cósmico, es bastante bien conocido en los juegos de rol. De hecho, es la principal característica de la llamada de Cthulhu, o Chulu, o Zulu, o como se diga. Y el punto principal de este tipo de terror es realmente solo uno: el que eres altamente insignificante ante un mundo terrorífico muy superior a ti y contra el que no puedes hacer prácticamente nada. Se abarcan cosas que irónicamente son inabarcables para nuestras mentes, que lo más simple de ese monstruo terror al que tememos es un mundo enorme para nosotros que no llegamos a comprender del todo y que pensamos que nunca llegaremos a entender. Así, es un terror que afecta a la mente mucho más que al cuerpo, y que en ocasiones esa magnificencia terrorífica nos hace cambiar drásticamente como personas, pues todo lo que queríamos se basa en mentiras y las promesas de poder ver la verdad son en ocasiones demasiado tentadoras. Para este tipo de terror, lo mejor es no dar muchos datos, como si todo fuera siempre más grande de lo que los aventureros pueden descubrir. Por el camino se encuentran generalmente cultos y criaturas que suelen estar embelesadas o dominadas por un ente de mayor poder, con el que quizás apenas puedan interactuar y comprender, y por lo general imposible de derrotar para manos mortales. Para avanzar por la trama no solo vale la fuerza, la astucia es clave, pues todos los monstruos suelen tener algún punto débil. Irónicamente, los mundos más adecuados para estas tramas son ciudades o villas marítimas que aparentemente parecen normales,
pero que a medida que los protagonistas están más tiempo, las cosas se van tornando peores. También se pueden emplear sitios más descabellados, como el propio espacio, aunque lo bueno de estas historias es la interacción social y el roleo, cosas más difíciles de conseguir entre las estrellas. Por supuesto, no descartéis las típicas historias de extraterrestres o seres de otros mundos que no necesariamente tienen que ser entes extremadamente poderosos, aunque es cierto que poner a uno de estos dioses malvados al frente suele ser mucho más divertido. La fantasía oscura se basa en mezclar la fantasía con el terror, creando males de gran poder que abarquen temas crueles, como el poco valor de la vida o la facilidad de la depravación. Son menos terroríficos que otros géneros, pues este se caracteriza por poder haber siempre un rayo de esperanza. Eso sí, hay que dejar claro que el mal puede ganar, y hay que demostrarlo con creces en muchos sucesos. Las personas y criaturas siempre tienen algo oscuro, ya sean secretos o una personalidad malvada, y las capacidades mágicas suelen verse reducidas o depender de ciertos requisitos poco agradables para poder realizarse, tales como sacrificios o tratos oscuros. Estas historias juegan más con elegir el camino del mal menor, en el que las desgracias pueden ser malas o peores. El poner en aprietos a los aventureros en cuanto a elecciones da también una angustia emocional. En última instancia, los aventureros se convertirán más en antihéroes que en héroes verdaderos. El poner villanos suele ser fundamental, pues el rayo de esperanza se torna normalmente en acabar con esas personas o criaturas de poca ética o moral, que atormentan de alguna manera en particular al resto del mundo. Acompañarlo todo con un ambiente y un escenario lúgubre hará que parezca que son los propios villanos los que moldean el mundo, ya sean pantanos, ciudades o incluso imperios enteros. Para realizar terror popular o folclórico, debemos fijarnos en los reflejos de la vida real, tanto en los sucesos pasados como en los actuales. En este género se encuentran historias en los que se exploran los miedos de supersticiones, historias populares y los secretos que esconden para así poder ser revelada la verdad. Destacan los lugares rurales y aparentemente idílicos en los que hay un trasfondo oscuro. Los aquelarres, el culto a la naturaleza o alguna bestia, o la servidumbre a entes demoníacos pueden ser los ejemplos más comunes, y de hecho, en estas historias no es extraño el encontrarse a gente que use ese mal en su propio beneficio, ya sea para salir airoso o con algún beneficio, si bien en la mayoría de casos el mal que acecha solo se aprovecha de la situación en la que se encuentra. También las comunidades enteras pueden alabar y creer ciegamente en aquello que las azotan, con rituales o tradiciones perturbadoras, y la presencia de gente extraña solo sirve para enfadar al pueblo o a su señor. Si nos fijamos bien, son tan solo ejemplos extremistas de lo que podrían ser nuestra realidad. Usar las historias propias de la vida real puede darles incluso una vivencia mayor a las aventuras terroríficas folclóricas. Los cuentos de terror o historias oscuras típicas de ciertos países o pueblos pueden tornarse tenebrosas llevadas de la forma correcta. No hay historias de terror más tradicionales que las de fantasmas y espíritus. Estas historias siempre nacen de un trasfondo triste y desolador, lleno de errores, arrepentimientos, celos o mucha ira. Todo está relacionado con la naturaleza de la propia alma y su conexión con dos mundos, la realidad y el más allá, rompiéndose este enlace para unas almas desgraciadas que viven para atormentar a otros por los pecados cometidos o para desvelar una verdad que por fin le deje descansar en paz. Todo espíritu tiene su historia, y si bien es el elemento sobrenatural de esta, no siempre tiene por qué ser el foco del terror. Este ente estará relacionado con muchos de los elementos en vida, que sirven como enganches para continuar y progresar en la historia, la cual no necesariamente es de los personajes, sino del propio fantasma o los fantasmas. Para aumentar la intensidad de los sucesos, muchas veces es bueno que uno o varios personajes se encuentren directamente afectados por la historia, que el pasado o el presente del espíritu tenga relación con uno de nuestros aventureros protagonistas, donde los lazos personales se vean azotados. Si la progresión es buena, se conseguirá calmar o destruir al espíritu, mientras que, si se avanza en una dirección distinta, la vida puede peligrar y el ente puede terminar enojado.
o si era bueno, con un destino peor que la propia muerte del alma. Estas historias se relacionan con la calma más que con la presión, con lugares comunes pero envueltos de misterio, que cambian la realidad y nos hacen ver las cosas de maneras distintas para engañar a los sentidos. El horror gótico cambia totalmente la perspectiva de terror, pues el verdadero peligro son los sentimientos de las propias personas. El peligro y las amenazas pueden aparecer desde cualquier punto, pero en formas muy reales, tan reales como la vida misma. Este género sería un término intermedio entre intriga y terror. En las historias, el ego, la depravación y el ansia de poder suelen ser los protagonistas principales, y los monstruos más terroríficos son aquellos que buscan una grandilocuencia digna de un dios entre los suyos, o de la venganza más cruel y traicionera de todas. La moralidad cambiante es uno de los puntos principales de estas historias. Amigos que se vuelven enemigos, personas que creíamos conocidas que no son lo que parecen, tergiversaciones de la realidad debido a encuentros o sucesos infortuitos, y todo puede llevar a muchos sacrificios personales, tanto física como psicológicamente. Si bien las personas podrían abarcar todo este mundo, la presencia de monstruos no es necesariamente extraña, si bien estos pueden ser una representación de todos los sentimientos oscuros de los que hemos hablado en vez de un simple antagonista. De hecho, no se suele mostrar su verdadera naturaleza hasta el final, cuando poco a poco se va vislumbrando quiénes son las personas o criaturas en realidad. En vez de lugares terroríficos, estas historias suelen suceder en grandes mansiones, calles grandilocuentes o lugares de renombre, zonas donde la presencia de poder se hace notable y los conflictos internos en contra de los otros están en su máximo esplendor. Puede que los monstruos o las personas no tengan por qué ser el verdadero enemigo, sino que quizás lo sea una fuerza imparable, natural o artificial, un desastre de proporciones titánicas, un suceso casi imposible de cambiar o revertir y que afecta a miles o millones. Terremotos, plagas, meteoritos o quizás tormentas mágicas peligrosas pueden protagonizar nuestros peores sueños, pues el fin del mundo no es algo de lo que se deba hablar a la ligera. Puede que la catástrofe se traduzca en oleadas de monstruos tenebrosos, fuerzas imparables como zombies o demonios, que solo buscan la total destrucción. La sociedad ha colapsado, o está a punto de hacerlo, y la única opción aparente es la supervivencia, y algunos recurrirán a medios poco éticos para conseguirlo, un verdadero terror desesperado. Si bien no tienen por qué ser tan terroríficas, las historias de detectives pueden tener matices de intriga tan fuertes que se pueden acercar al verdadero horror, pues investigar una amenaza significa al fin y al cabo una cosa, que esa misma amenaza sigue ahí fuera y hay que terminar con ella. Son historias muy difíciles de crear, pero emocionantes de jugar y llevar a cabo, de ver cómo todos los cabos sueltos acaban bien atados. Al final, el objetivo es claro, resolver el crimen y terminar con el problema. Y es en las resoluciones finales donde la acción y el terror pueden llegar a su punto más álgido, ya sea el peligro, la propia naturaleza humana o una criatura monstruosa. Estas resoluciones de casos se hacen más intensas, se afectan directamente a uno o varios jugadores, marcándoles un objetivo a cumplir que ansían por encima de todo. El terror psicológico es de los más difíciles de llevar. Tratan sobre problemas en los estados mentales, arraigándose en los miedos y ansiedades de los personajes o los jugadores. La presencia de criaturas peligrosas pueden ser las representaciones de esos miedos de formas muy extravagantes, habiendo una línea fina que separa la realidad de la ficción. Es una superación constante del estrés propio y de los miedos internos, expresado de formas inesperadas y tergiversadas, con mucha desconfianza y paranoias. Por último, tenemos el género slasher, que al igual que en el cine, se puede aplicar en Dragones y Mazmorras. En estas historias, el antagonista principal es una constante amenaza perseguidora, ya sea un monstruo o algo peor. Es generalmente el principal y único problema,
al que los protagonistas habrán de hacer frente. El perseguidor puede ser más o menos sobrenatural, pero lo más importante de este es que sea poderoso, y enfrentarlo a base de suerte no es una opción. La historia del villano es de suma importancia, así como su forma de matar y el por qué los personajes han terminado envueltos en esa trama. El objetivo será descubrir cómo se puede terminar con este implacable ser, y qué se ha de sacrificar para poder conseguirlo. Preparar una partida centrada en el terror no es tarea fácil, pero voy a daros algunas pautas que quizás os ayuden si os animáis, aunque como ya he dicho, no hay ninguna fórmula mágica. Las sesiones cero pueden ayudar mucho a descubrir cómo son tus jugadores, qué quieren de una partida de terror, qué clase de género, cómo quieren que sean sus personajes, cuáles van a ser sus puntos flacos y si van a preferir combates o no. Toda la información ayudará para hacer tu campaña de miedo. Una vez en juego, no hay que presentar el mundo y la historia muy rápido, sino disfrutar y contar todo con una tranquilidad inquietante, no olvidándonos detalles aun cuando estos parezcan poco importantes, pues cada pequeña cosa ayudará a situar mejor a la party, y cuanto más raras y perturbadoras sean tus ideas, mejor aún. En otras ocasiones, sí deberás meter un ritmo más frenético, dando la sensación de que los jugadores no tienen mucho tiempo para decidir, incluso no dándoselo de verdad, metiéndoles una presión real. Si alguno tarda mucho en decidir algo en plena acción, quizás tengas tú que tomar las riendas y obligarle a hacerlo lo antes posible. Eso sí, deja siempre un hueco para la esperanza, que de verdad sientan que hay una oportunidad para superarlo todo, aunque puede que si la fortuna no sonríe al final, no se puedan aferrar a ningún rayo de luz y todo termine en una amarga derrota. No todo es labor del Dungeon Master, los jugadores han de crear bien a sus personajes. Si hay algo que tienes que marcar bien fuerte, es a qué teme tu personaje, porque no olvidemos que esto es un juego de rol, y por lo tanto, si tu personaje le tiene miedo a algo, has de actuar de formas más irracionales o impredecibles. Ten en cuenta que no necesariamente tienen por qué ser tus miedos reales, sino los del personaje, si bien puedes decidir que ambos se compartan. Estos miedos son fundamentales que se los contéis al Dungeon Master, pues él basará muchos puntos de su historia en estos ámbitos en los que los personajes flojean más. Incluso puedes preguntar si hay algo de lo que temes en una habitación, en un monstruo, objeto o una situación, pues nosotros cuando tenemos miedo, lo que siempre se viene a la mente es lo que más tememos, y no podemos sacárnoslo de la cabeza, pues a nuestros personajes les pasaría igual. También describir qué hace tu personaje cuando tiene miedo es importante. Se puede poner nervioso o agresivo, entrar en shock y negarse a hablar, negarlo todo constantemente. Todas estas cosas hacen que la partida se aderece mucho. Ante todo, divertirse. No hay que hacer pasar a alguien un mal rato. No explotes los verdaderos miedos de la gente de forma exagerada, y tampoco crees situaciones excesivamente injustas, porque la línea entre la desesperación por el miedo y la frustración por la incapacidad de poder hacer algo puede llegar a ser bastante fina, que ten cuidado al crear tu partida. Hay que tener en cuenta que vamos a jugar a terror, así pues, la ambientación es de suma importancia. La oscuridad, el silencio en la sala, el tono de voz, todo ha de influir en las escenas. Como Dungeon Master, debes tener en cuenta una cosa: hay que divertirse y por lo tanto, no se puede abusar en ningún momento de los miedos reales de las personas. Si alguien lo está pasando mal, estás errando como máster. Es cierto que provocar miedo en una persona cuando se juega a una partida de rol es bastante complicado, pero hay otros factores que se tienen que tener en cuenta, como por ejemplo crear situaciones demasiado incómodas, y en las que ni siquiera se está a gusto cuando las personas hablan de ellas en situaciones normales. De hecho, también es tu deber como máster si alguien en tu mesa sobrepasa esos límites. Simplemente indícalo, si alguien está cruzando demasiado la raya, y si de veras insiste demasiado, pues bueno, aparece Cthulhu de uno de sus bolsillos, se lo come y desaparece de la partida. Sírvete de efectos ambientales. Si vas a poner música, que sea muy suave, o si es tan solo sonido ambiental, mejor.
Prepara algunos sonidos que sumen detalles en el momento adecuado, portazos, puertas que chirrían, el viento ululando, algún grito desgarrador y terrorífico. Si se usan sin previo aviso, el efecto puede ser muy positivo, hablando en términos de terror, claro está. Lógicamente, no solo cuenta el terror que se da en el propio juego, sino que vosotros, como jugadores, debéis de poner también de vuestra parte. Ante todo, es importante que haya concentración en el juego, pues la más mínima distracción de una persona distrae a todos, y todo el ambiente que se intenta lograr se pierde muy rápido. Si esto ocurre constantemente, al final no habrá terror alguno, pues no os situáis en la partida y por lo tanto, ninguno de los sentimientos estarán inmersos en ella. Otro punto importante es la comedia. No es que no pueda estar presente, pero hay que limitarla, pues si esto no se hace, será imposible mantener la seriedad en el juego. Lógicamente, se puede lanzar algún chascarrillo de vez en cuando, incluso en algunas historias más macabras, dando un poco de humor un poco siniestro. Pero lo importante es saber cuándo se puede hacer esto. Preguntarse a uno mismo, ¿en esta situación realmente pega hacer una broma o quitaría toda la tensión posterior? Por ejemplo, si estáis investigando una casa en silencio, es fácil soltar una broma, pero el ambiente de terror se está fraguando. Podría estropearlo por completo. En cambio, por fin hemos terminado de huir de un monstruo, y estamos a salvo. No suele haber picos de tensión uno detrás de otro de forma inmediata, con lo cual no sería tan mal momento. Al final, si todos ponéis de vuestra parte, la partida puede ser tremendamente divertida y terrorífica, y quizás os animéis a hacer cosas nuevas en los géneros de terror. Este ha sido un vídeo algo genérico, pero que espero que al menos os haya inspirado un poco para crear vuestras propias partidas. Aprovechad estos consejillos para el mes del terror. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos, compartid y dadle a like para más vídeos como este, y hasta luego, cocodrilos.